Buenas noches, les saluda la estudiante Caterina Elizabeth Pala Menéndez de la Universidad Técnica de Manabí del Instituto de Posgrado del Programa de Especialización en Orientación Familiar Integral. Esta noche vamos a hablar acerca de los componentes y la característica de cada uno de ellos. Aquí tenemos una pequeña introducción. El modelo de las competencias parentales. Esta de aquí nos indica en sí que las competencias parentales son el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas de crianza vinculares, formativas, protectoras y reflexivas, aprendidas y actualizadas a partir de una historia y las oportunidades que ofrece la ecología de la parentalidad. Aquí tenemos nuestro primer componente, que son las competencias parentales vinculares, que esta en sí se define como el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas cotidianas de crianza que favorecen la conexión psicológica y emocional con el niño o niña. Regulan su interés y sufrimiento, así como también organizan su vida psíquica y protegen su salud mental. Aquí tenemos lo que son las características de este primer componente, que son 5, en la cual tenemos la primera característica, que es la observación y el conocimiento sensible. Este de aquí es para prestar atención a las señales o interpretarlas de una forma contingente, así como también aprender a reconocer y actualizar permanentemente el conocimiento sobre el niño. Como segunda característica de este componente tenemos la interpretación sensible o mentalización, que esta es definida como para interpretar el comportamiento del hijo o del niño que tenga a su cargo, mediante la atribución de estados mentales, como son las creencias, los sentimientos, las actitudes o los deseos. Como tercera característica tenemos la regulación del estrés, que esta más bien es definida como acompañar, calmar los estados emocionales del estrés y sufrimiento psicológico en el bebé, niño, niña o adolescente, según, como ya mencionabas aquí, según el que tenga a cargo. Como cuarta característica tenemos la calidez emocional. Esta más bien es entendida como para demostrar en forma consistente expresiones de afecto y buenos tratos del niño o niña. Y como quinta característica de este primer componente tenemos el involucramiento cotidiano. Este más bien es definido como interesado, atento y conectado con la experiencia del niño. Con el segundo componente, que son las competencias parentales formativas, que esto más bien se entiende como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas de crianza que organizan el entorno de aprendizaje físico y psicológico del niño o niña. Aquí tenemos las características, que también son 5 dentro de este segundo componente. La primera característica es la organización de la experiencia. De aquí nos indica que se refiere a la capacidad para estructurar un entorno físico y psíquico adecuado a la edad y características particulares del niño. Como segunda característica tenemos la autonomía progresiva, que esta de aquí es definida como para favorecer, acompañar, conducir y potenciar la autonomía progresiva en diversas situaciones de la vida cotidiana. Tenemos la mediación del aprendizaje. Indica que es definida como para favorecer la exploración y el descubrimiento del mundo. Como cuarta característica tenemos la disciplina positiva, que esta más bien es definida como para regular y conducir el comportamiento del niño mediante el uso preferentemente de la anticipación o explicación. Por último, tenemos la característica de la socialización, que esta también es definida como para transmitir al niño las normas o reglas que son socialmente aceptadas de comportamiento en los espacios públicos, sean estos como centros comerciales, parques,
lugares turísticos, lugares donde en sí hay muchas personas, como dice la palabra, espacios públicos. Como tercer componente tenemos las competencias parentales protectoras, que esta se define como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas de crianza dirigidas para el desarrollo, así como disminuir o eliminar fuentes de estrés tóxico y cuidar, proteger adecuadamente a los niños y niñas. Aquí también tenemos las características. En la primera característica, que son las garantías de seguridad física y emocional y psicosexual. Esta de aquí es para más proteger el desarrollo físico, emocional y psicosexual del niño. Son necesarias para regularmente hacer frente a todo tipo de maltrato, como el abuso sexual, alguna negligencia o malos tratos físicos o emocionales. Como segunda característica de este componente tenemos la construcción de contextos bien tratantes, que más bien es para comprender la relevancia de los buenos tratos y la infancia de respeto y de igualdad al trato. Como tercera característica, la provisión de cuidados cotidianos, que esta nos indica que es para organizar un conjunto de acciones y prácticas de crianza que permitan satisfacer las necesidades básicas del niño. En este incluye lo que es la higiene, el aseo personal de la vida, que eso en sí es necesario en la vida cotidiana. Así como la elección de la vestimenta, la elección del abrigo apropiado según su estación, sea invierno, verano, una alimentación balanceada y más que todo un cuidado en su salud física y psicológica. Como cuarta característica tenemos la organización de la vida cotidiana, que esta nos define como procedimientos en la vida doméstica, como para manejar la resolución de las temáticas como son habituales de cada día, como por decir, se inicia el día, se desayuna, se va al jardín, según si es infante, o al colegio, o adolescente, o a la universidad, etc. Como quinto y última característica de este componente tenemos las conexiones con redes y búsquedas de apoyo social. Esta en sí es para identificar, acceder y utilizar fuentes de soporte, sean emocional, instrumental o económico. También, por último, tenemos el cuarto componente, que son las características, las competencias parentales respectivas, que este más bien también se define como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza que permiten organizar una propia experiencia y parentalidad, metabolizando las influencias y trayectorias propias, monitoreando las prácticas parentales actuales y evaluando el curso de desarrollo del hijo o hija con la finalidad de retroalimentar y enriquecer las otras áreas de competencia. Aquí también tenemos las características, que son 5. En la primera de ellas tenemos la construcción de un proyecto de familia. Se basa en explorar, negociar y organizar un conjunto de expectativas, sean razonablemente positivas y realistas, en torno al tipo de familia que desee construir. En sí, desde muy temprano uno debe de pensar qué tipo de familia desea construir en un futuro. Se debe tener en claro eso. Como segunda característica tenemos la anticipación de escenarios relevantes. Dice que es la capacidad para visualizar, anticipar, analizar y preparar alternativas de acción frente a diversos escenarios desafiantes, también estresantes o adversos, que pudiesen llegar a surgir en el proceso de la crianza. Como tercera característica tenemos el monitorear, influencia y metaparentalidad. Este nos indica que es la capacidad para identificar y realizar un seguimiento sobre el desarrollo del niño o niña. Estar en sí monitorizando lo que es el desarrollo de la persona.
de niño o niña. Como cuarta característica tenemos la historización de la parentalidad. Este también es la capacidad para recordar y explorar la historia personal y familiar, construir un relato equilibrado de la crianza ya recibida. Como última característica de este componente tenemos el autocuidado parental. Este también nos menciona que es la capacidad para una apropiada salud física y mental, sea de bienestar o subjetiva. En sí, como les había dicho, eran 4 componentes. De los 4 componentes, entre ellos llevan sus características. Cada componente está conformado por 5 características, distribuidos así como le había mencionado. Muchas gracias.